enfocándonos principalmente a los nutrientes esenciales. Los requerimientos nutricionales y energéticos disminuyen con la edad, como la pérdida de la grasa, de la masa magra y la disminución de la actividad física. Más aún si existen incapacidades que puedan limitar la actividad física que el adulto mayor pueda llegar a realizar. Entonces tenemos dos aspectos importantes. El hecho de que nuestro paciente presente alguna patología o de que presente alguna incapacidad. Son dos cuestionamientos que hay que hacernos y que claramente son muy evidentes cuando un adulto mayor llega a consulta. Y hay que tenerlos presentes porque muchas veces podemos intentar decir que hagan ejercicio o que coman ciertas cosas, pero la verdad es que el entorno social, económico, político y el entorno meramente físico inherentes a los pacientes son barreras importantes y son grandes limitantes para nosotros como médicos de primer contacto e inclusive para los especialistas. Cabe mencionar que cuando llegue algún adulto mayor con alguna patología o con algún cuadro, ya sea desnutrición, obesidad o cualquier otra patología propia de la alimentación que veremos más adelante, debemos tener presente el hecho de referirlos principalmente con nutrición y con otras especialidades de ser necesaria. Ahora bien, la carencia de patrones de referencia y de puntos de corte que se ajusten a esta edad propiamente, enfocándonos a los patrones, a los valores antropométricos, bioquímicos y clínicos, como ya he mencionado, también son parte de las barreras que van a dificultar que nosotros podamos realizar una adecuada valoración nutricional a los adultos mayores. La que sigue, por favor. Y bueno, en la siguiente tabla podemos apreciar los requerimientos energéticos de varones y de mujeres desde los 60 hasta más de los 80 años de edad. Como bien sabemos, usualmente la literatura refiere que los varones son los que requieren una mayor ingesta energética en comparación con las mujeres. Podemos apreciar que en el rubro de 60 a 69 años, los varones requieren aproximadamente 2.400 calorías por día, comparado con las mujeres que solo requieren 2.000. En el rubro de los 70 a los 79, 2.200 calorías por día en el caso de los varones y 1.900 calorías por día en el caso de las mujeres. Y para pacientes mayores de 80 años son 2.000 y 1.700 respectivamente. Esta ingesta nutricional obviamente va en decremento conforme la edad avanza, y esto es porque puede deberse a diferentes cuestiones, como son el hecho de que los pacientes más grandes ya no pueden tolerar cierta cantidad de energía en su alimentación, o que inclusive ya no pueden realizar la misma cantidad. Como hemos visto en clases previas, y el doctor lo ha dicho, claramente el hecho de que un paciente sea más grande no implica una limitante. Es decir, podemos ver pacientes de 80 años que corran y que hagan algún deporte comparado con nosotros, por ejemplo. Pero sí es importante determinar esto porque aunque no sea una realidad, puede ser posible que los pacientes ya no realicen cierta actividad como lo harían en su juventud. Eso siempre hay que tenerlo presente, aunque no sea una regla. La que sigue, por favor. Bueno, por otro lado tenemos a las proteínas. La literatura recomienda de 1 a 1.25 gramos por kilogramo por día y en situaciones que sean especiales, ya sea cuadros clínicos como infecciones agudas, crónicas, procesos como fracturas o intervenciones quirúrgicas, son aquellas situaciones en las que se requiere 1.25 hasta 2 gramos por kilogramo por día. Hay que considerar que las necesidades de proteínas van a estar influenciadas por la disminución del compartimento muscular, que está condicionando una menor disponibilidad de los aminoácidos para la síntesis proteica. También la ingesta calórica inadecuada, que va a dificultar la utilización eficaz de las proteínas ingeridas, y las infecciones y enfermedades crónicas que sean propias del adulto mayor. La que sigue, por favor. Por otro lado, vamos a tener a los hidratos de carbono. Sabemos bien que las dietas hipocalóricas o ayunos prolongados van a ser procesos que pueden favorecer la aparición de algún trastorno metabólico, como la producción de cuerpos cetónicos y, lo que puede ser aún más importante, la pérdida de sodio, de potasio y de algunos líquidos.
En esta dieta, bueno, en la dieta propia del adulto mayor debemos considerar que los hidratos de carbono complejos deben comprender aproximadamente entre el 50 y el 60% de la ingesta energética. Los hidratos de carbono simples no deben exceder el 10% del total para evitar así la resistencia periférica a la insulina en estos pacientes. En personas que sean intolerantes a la lactosa, debemos valorar siempre la cantidad de lactosa que pueda tolerar y elaborar una dieta estricta sin lactosa o con pequeñas porciones de la misma. Aproximadamente la literatura recomienda hasta máximo 7 gramos por ración. Es importante que al hablar de esto, recordemos que lo más importante siempre es referir al servicio de nutrición, porque obviamente ellos se van a encargar de manera más específica a que ya sea a las medidas antropométricas y con ello a diseñar una dieta adecuada a las condiciones físicas, económicas y sociales de nuestro paciente y lo que más se ajuste claramente a sus posibilidades. La que sigue, por favor. Si hablamos de grasas, debemos tener consideración de que estas no deben sobrepasar el 30% del total energético que se ingiere en un día. De estos, el 7 al 10% deben ser ingeridos bueno, en su presentación de saturados, el 10% en forma de poliinsaturados y lo que resta va a ser en monoinsaturados, que aproximadamente es entre el 10 y el 12%, considerando también que el consumo de colesterol debe ser menor de 300 miligramos por día. En la siguiente, por favor, vamos a encontrar una tabla donde nos pone las principales fuentes de grasa. Encontramos a las saturadas como carnes, embutidos, lácteos, manteca y margarina. Las monoinsaturadas generalmente o el mayor representante de este va a ser el aceite de oliva. Y las poliinsaturadas vamos a encontrar pescados, frutos secos y aceites de algunas semillas. La que sigue, por favor. Y bueno, si hablamos propiamente de la fibra, sabemos que esta va a ser esencial para asegurar una óptima función gastrointestinal. La American Dietary Association desde el 2001 recomienda la ingesta de 20 a 35 gramos por día, de lo cual generalmente se debe basar en la ingesta de cereales, frutas y verduras. Si existen intolerancias gastrointestinales como, bueno, que se reflejen más bien con síntomas como las flatulencias y la distensión abdominal o existe alguna menor ingesta energética diaria, algunos países como Francia o como Inglaterra han recomendado un consumo entre los 18 y los 20 gramos por día. Pero esto claramente depende bastante. Buscando en otros artículos, no hay precisamente estadísticas o estudios que reflejen la cantidad aproximada de fibra que recomiendan en la población mexicana. Sabemos básicamente que dependiendo de la población es como se ajustan estos parámetros, pero desafortunadamente o hay pocos estudios o no hay la suficiente inversión en los mismos como para que lleguemos a una conclusión, pero podemos quedarnos básicamente con esos datos. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando propiamente de los requerimientos vitamínicos, cuando no se realiza un plan de alimentación de forma adecuada, se pueden presentar, como bien sabemos, los estados subcarenciales de vitaminas, la vitaminosis principalmente, como manifestaciones clínicas menores o aquellas que pueden no ser evidentes ante un médico de primer contacto. La demanda metabólica de vitamina B6 para mantener de forma adecuada la tolerancia a la glucosa y la función cognitiva van a ser mayores que lo establecido con anterioridad. Las vitaminas B6 y la vitamina E pueden mejorar la respuesta inmune deteriorada con la edad y la disminución de la secreción gástrica del ácido reduce la capacidad del intestino para absorber vitamina. En esta tabla podemos apreciar las diferentes vitaminas y los principales fuentes donde podemos encontrarlo. Apreciamos que la naranja, bueno, perdón, el jugo de naranja fresca lo vamos a encontrar, bueno, perdón, vamos a encontrar la vitamina B12 en la carne. El ácido fólico lo vamos a encontrar en los alimentos que tenemos del lado izquierdo, como son perdón, es que va a pasar un camión, un segundo.
Ya estamos de vuelta. Es que estaban pasando un camión con promociones y aquí no nos pagan por sponsor, pero bueno, continuamos. Bueno, como les había mencionado, el ácido fólico lo vamos a encontrar principalmente en algunos alimentos como el jugo de naranja, siempre y cuando sea fresco, el pan de trigo, la remolacha, plátano, eh, lechuga, queso blanco, melón y la leche. Y las vitaminas B12 la vamos a encontrar en la carne, también en la leche de vaca, el queso blanco, la carne de pollo, huevo y algunos embutidos como la salchicha. Ahora, es interesante cómo lo maneja este artículo porque recordemos que muchos adultos mayores pues son intolerantes a la lactosa. Entonces, algunos alimentos como el queso y la leche van a estar restringidos en su mayoría. También recordemos que muchos adultos mayores pues tienen algunos problemas con la regulación de sus esfínteres. Entonces, el darle leche o queso a nuestros pacientes pues puede ser un problema. Entonces, es muy importante tener estas consideraciones al momento de nosotros ajustar una dieta. Claramente nosotros no lo vamos a hacer tan específico como lo haría un nutricionista, pero es básicamente lo que podemos hacer a estas alturas. Ahora, como había mencionado, me había quedado en cuanto a la disminución del ácido gástrico. La disminución de la secreción gástrica de este ácido va a reducir la capacidad que tiene el intestino para poder absorber las vitaminas, como es el caso de la vitamina B12 o del ácido fólico. Es la razón por la cual expuse esta tabla. Suplementar vitaminas B6, B12 o incluso el folato, pues confiere cierta protección contra la elevación de la homocisteína, que es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, de depresión y de ciertos déficits de la función neurocognitiva. Entonces, es importante que nosotros logremos controlar los niveles de estas vitaminas en nuestro paciente, porque, como el doctor ya nos ha explicado en otros temas, estas son enfermedades que aparecen con muchísima frecuencia en el adulto mayor. Entonces, muchas veces no obedece a un aspecto social, sino también puede obedecer al aspecto nutricional del mismo paciente. Y por otro lado, tenemos al envejecimiento como tal, el cual va a disminuir la capacidad que tiene la piel para poder sintetizar la vitamina D. Por otro lado, se ha demostrado que los adultos mayores sanos con niveles elevados de vitamina C, E y beta caroteno tienen menor riesgo de cáncer, cataratas y enfermedades cardíacas. Otra razón más por la cual debemos tener siempre nivelados los niveles de vitaminas que tienen nuestros pacientes. Y finalmente, la deficiencia de zinc es común en el adulto mayor y esta se puede relacionar con una disminución de la capacidad del gusto, un letargo mental y un retardo en la cicatrización de las heridas. La que sigue, por favor. Y bueno, les coloqué esta tabla, es básicamente de los requerimientos vitamínicos en varones y mujeres. La tabla venía obviamente de todas las edades, pero les puse con un color las edades que más nos interesan y hasta la cual llega la tabla. Es decir, en pacientes que tengan más de 50 o 51 años de edad, tenemos la fila de peso, la de altura, pero lo que nos vamos a enfocar ahora mismo va a ser el requerimiento en miligramos de las diferentes vitaminas. Tenemos a la vitamina C, a la tiamina, a la riboflavina, a la niacina, a la vitamina B6, a la folacina y a la vitamina B12. Todas estas las he mencionado a lo largo de la explicación y para qué sirven básicamente. Yo creo que este es como el mejor resumen que les puedo dar sobre las vitaminas. No sé si le quieran tomar una foto o una captura. Eso básicamente es lo que deben tener nuestros pacientes al momento de la consulta, obviamente con los diferentes estudios que se realizan y con las diferentes especialidades que intervienen en la consulta. Recordemos que en una consulta con un adulto mayor siempre va a ser multidisciplinaria. La que sigue, por favor. Y bueno, para hablar finalmente de los requerimientos hídricos, sabemos que el agua es uno de los elementos cruciales en la alimentación de todo ser vivo y por ende también de un adulto mayor. Esto nos permite mantener una adecuada homeostasis en los adultos mayores debido a que participa en la regulación del volumen celular, el transporte de los nutrientes, la remoción de los desechos y la regulación de la temperatura. En esta etapa de la vida, el mecanismo que desencadena la sed está alterado, por lo cual se recomienda que los adultos mayores ingieran líquidos con regularidad a lo largo de todo el día.
teniendo en cuenta las necesidades hídricas diarias, sobre todo en los meses calurosos y en situaciones con necesidades aumentadas, así como aquellas situaciones en las que existe indicación de una ingesta hídrica restringida. Tal es el caso de procesos patológicos como es el edema, una insuficiencia cardíaca congestiva o la insuficiencia renal propiamente dicha. Se recomienda en condiciones normales que los pacientes a esta edad ingieran aproximadamente 1 mililitro por caloría consumida, cuando las necesidades se encuentren aumentadas. Por ejemplo, cuando encontramos presencia de algún cuadro como fiebre o sudoración o diarrea, esta debe aumentar y es cuando se aumenta aproximadamente a 1.5 mililitros por caloría consumida. Y bueno, de este lado les puse lo que viene siendo la jarra del buen comer, la jarra del buen beber, perdón. Se recomienda, bueno, sabemos que se divide por niveles y por una cantidad recomendada de vasos. Las bebidas gasificadas, aguas con colorantes, con muchos químicos, sabemos que no es bueno a ninguna etapa y mucho menos lo va a hacer en la edad del adulto mayor, por lo que entra en el nivel 6 de importancia y se recomienda que el paciente no ingiera absolutamente nada. Pero como sabemos que eso es imposible, podemos decirle simplemente que intente moderarse lo más posible el hecho de ingerir bebidas gasificadas o con colorantes. Tenemos a los jugos de fruta, a la leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas en el nivel 5 y se recomienda que se ingiera aproximadamente menos de medio vaso. El problema en este nivel mayormente suele ser, o al menos en nuestra población, suele ser las bebidas alcohólicas, porque incluso en la edad de adulto mayor muchos pacientes pues suelen ingerir alcohol y no moderadamente. Entonces, tanto bebidas gasificadas como leche y el alcohol son de las bebidas que más debemos restringir lo más que se pueda. Va a ser imposible que les digamos que la quiten completamente de su dieta, pero sí buscar la forma de persuadirlos para que ingieran lo menor posible. En el nivel 4 tenemos a las bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, que se recomienda también de aproximadamente 0 a 2 vasos. El café y té sin azúcar se encuentra en el nivel 3 y se recomienda menos de 4 tazas. La leche semi y descremada, así como las bebidas de soya sin azúcar y sin azúcar adicionada, están en el nivel 2 y se recomiendan también aproximadamente 2 vasos o menos. Y el agua potable natural, que se encuentra en el nivel 1 de prioridad, se encuentra, pues digamos que son 6 a 8 vasos, lo recomendado. Y esto, como ya lo he mencionado, es porque es de vital importancia. Entonces, eh, esta, esta jarra es la que nos va a ayudar básicamente a que nosotros podamos dar un seguimiento adecuado a nuestros pacientes, no solo en la edad del adulto mayor, sino en todas las edades. Y bueno, luego con esto vamos a encontrar lo que es la evaluación del estado nutricional, que de eso se va a encargar mi compañero. La que sigue, por favor. Sí, Sí, Dani.
Pues creo que no, compañero. No, compañero. Hasta acá nos vamos a quedar, ya estamos al límite de tiempo. Mañana dejo de compartir pantalla. Bueno, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde y mejor semana. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Nos vemos. Adiós.